Quiero llamar su atención en Efesios capítulo 4, del verso 1 al 3, hermanos. Quiero llamar su atención ahí. Lean conmigo, por favor, dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a los Efesios y les dice muchas cosas importantes. Hay cosas importantes que les cuenta desde el capítulo 1, el capítulo 2. Por ejemplo, hermanos, voy a mencionar algunas. En el capítulo 2, usted tiene oportunidad de en casa leerlo. Se dice claramente que usted y yo, los gentiles, ¿sí? Los que no somos judíos, somos gentiles. Usted y yo, como gentiles, no éramos parte del pueblo de Dios. No teníamos la ciudadanía de Israel. Verso 12. Estábamos ajenos a la promesa. El verso 14 aclara que de dos pueblos, de ambos pueblos, ¿quiénes? Judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno. Ya no son judíos y gentiles. Ahora es un solo pueblo. Y a ese pueblo se le llamó iglesia. Iglesia. Hay quienes tienen el error, piensan que la iglesia son los gentiles y que los judíos es otra cosa. Hermanos, pero la iglesia comenzó con judíos. Y después los gentiles fuimos injertados al pueblo de Dios, que se le llamó ahora iglesia. Y entonces en el capítulo 3, usted puede leer, ¿verdad? Haga la tarea, lea. Explica en el capítulo 3 que la iglesia era un misterio por generaciones. Nadie sabía. Si bien sabían que los gentiles iban a ser salvos, no sabían que iban a formar parte igual que los judíos, coherederos de las promesas, que los pactos y todo lo que era para los judíos, ahora también para los gentiles. Esto no se sabía, que los dos iban a formar un solo cuerpo. Por eso en capítulo 3 y verso 6, ahí lo tiene usted, ¿verdad? Lo puede ver. ¿Cuál es el misterio? Porque es importante decir esto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice cosas importantísimas para usted y para mí. Pero hay gente enseñando otras cosas que hay que tener cuidado. Aquí claramente dice cuál es el misterio. Verso 6. Que los gentiles son coherederos. Capítulo 3, verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, no son dos cuerpos, ¿sí? Y luego que dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es muy claro hasta aquí, ¿verdad, hermanos? Lo que está explicando el apóstol Pablo, que era un misterio, pero ahora el apóstol Pablo les explica. Y son cosas importantes para usted y para mí, ¿sí? Mire, los dispensacionalistas confunden a las personas. Y estas personas dicen que hay dos pueblos de Dios, judíos y la iglesia. Y agarran un texto, ¿verdad? Donde se cita a la iglesia, a los judíos y a los gentiles. Dice, ahí están, son tres diferentes. Sí, son tres, estamos en lo correcto, pero solo hay un pueblo de Dios y se llama iglesia. Un pueblo de Dios, no son dos pueblos, no son los tres, es uno, la iglesia. Y entonces los judíos, si creen, pueden formar parte de la iglesia. Los gentiles, si creen, pueden formar parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia, del mismo pueblo de Dios. Esto debe de quedarnos claro, hermanos, porque por eso surgen muchas doctrinas equivocadas. Y el apóstol Pablo tiene que estarles explicando esto. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Que usted y yo somos bendecidos. Que todas esas promesas son para usted también. Son para mí.
¿Y sabe qué? Dice también la palabra que todo esto es, capítulo 2, verso 8, por gracia, por medio de la fe. O sea, y ya predicamos hace tiempo, no lo mereces, no eres digno, no soy digno, no lo merecemos, pero nos ama. Y es por fe y es un don de Dios, es por gracia, un regalo no merecido. Y ahora usted y yo tenemos esas grandísimas promesas, somos copartícipes, coherederos, tenemos la ciudadanía de Israel. Ahora, y todo eso, pues suena muy rimbombante, muy bien, un estatus alto. Y ahí viene lo importante, hermanos. Debemos estar a la altura. Debemos estar a la altura. Y la pregunta surge, ¿cómo podemos estar a la altura de todas las bendiciones que tenemos? El apóstol Pablo llega al capítulo 4 y nos dice, yo pues, preso en el Señor, escuche que dice aquí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo estar a la altura, hermanos, de todas esas grandes promesas que tienes? Todas esas grandes promesas que tenemos. Viviendo de acuerdo al llamado. Así. Viviendo de acuerdo al llamado. Si quiere titularle, póngale así. Viviendo de acuerdo al llamado. Vive de acuerdo a tu llamado. No puedes, ¿verdad?, decir yo creo esto y actúo diferente. No tiene sentido. Me llama la atención, hermanos, el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo. Porque dice, yo pues preso del Señor, y luego escuche qué dice ahí, lea, qué dice. Él está preso del Señor, y luego qué palabras usa. Os ruego. Así que en primer lugar, hermanos, quiero hacerte notar el ruego del apóstol Pablo para que vivamos de acuerdo a nuestro llamado. El ruego del apóstol Pablo. ¿Cuál es ese ruego? Pues lo que acabamos de decir. ¿Qué nos está rogando? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Te ruego que vivas como quedaste que tenías que vivir. Hermanos, esto está tremendo porque yo leí esto y dije, espérame, el apóstol no debería de rogarnos. Te ruego, por favor. O sea, nos acaba de decir, tengo un misterio. Y es que ustedes estaban alejados antes, pero ahora tienen las mismas promesas, tienen los mismos pactos, tienen todo igual, porque ya no son dos, ahora es un pueblo. Tú formas parte de ese pueblo, por gracia, por fe. Ahora, te ruego. ¿Cómo? ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, está impactante. Ahí me impactó, hermanos. El ruego del apóstol Pablo no debería rogarle a la iglesia que viva de acuerdo a su llamado. La iglesia, se esperaría que la iglesia voluntariamente lo hiciera, que preguntara. Es que no me dijeron. Hay gente así, ¿verdad? Y a veces batallan mucho los maestros. Así es que nadie me dijo. Pues pregunta. No sabía bien cómo era. Pues pregunta. Y a quien le interesa algo, pregunta. ¿Sí? Si usted va a hacer algún trámite, va a hacer algo, ¿por qué no sabía? No, usted va, llama, va y pregunta porque le interesa. Ahora tenemos un llamado, tenemos una vocación, ser pueblo de Dios. Y resulta que el apóstol Pablo nos tiene que estar rogando. Hermano, ¿quién que entra a una empresa? Ya entré a esta empresa y me van a rogar para que trabaje. ¿Te van a rogar para que trabajes en tu empresa? ¿No da resultados por no trabajar? Seguramente ese empleo se va a perder. Y si a ti te interesa y necesitas el dinero, no necesitas que te rueguen que trabajes, que hagas algo. Tú mismo vas a decir, ¿qué más? ¿Yo qué hago? Ya acabé, y etcétera, etcétera.
Y si tú ves que hay oportunidad de crecimiento, vas a decir, ¿y qué más hago? Y vas a tener disposición de hacer algo más. En la iglesia debe hacer lo mismo. Yo necesito crecer más. ¿Qué más hago? ¿Qué más aprendo? Leo, etcétera, etcétera. Es que no sabía que eso se hace. Pregunta. No nos tienen que estar rogando, hermanos. El que entra a trabajar sabe, debería de saber, ¿verdad? Porque hay de todo. Hay quienes no trabajan, ¿verdad? Pero en general, el que entra a trabajar sabe a lo que va. El cristiano deberá ser igual. Y mejor. ¿Sabe por qué? Porque nuestra paga es mucho mayor que todo lo que puedas pensar y obtener en esta tierra. ¿Con qué pagarías el perdón de tus pecados y la vida eterna? Tienes una gran paga. Tenemos una gran paga. Incomparable con cualquier otra cosa. El apóstol Pablo no nos está rogando por algo extraordinario. Algo que no nos avisaron. Algo que no corresponda. Algo que, es que no leí las letritas del contrato, las pequeñas. Ya ves que esas nunca las lee uno y nada más firma. No hay letritas pequeñas en el contrato. No debería estar sorprendido de que el apóstol Pablo diga, te ruego que vivas de acuerdo al llamado. Y sabes, si te sorprende esto, preocúpate. Preocúpate si te sorprende, porque no se te predicó el verdadero evangelio entonces. De ahí la importancia de predicar el verdadero evangelio, de escuchar el verdadero evangelio. Porque, hermanos, es tremendo, pero hay muchos predicando otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban el evangelio por su beneficio personal, por su avaricia. Y muchas personas están creyendo que son salvas y no lo son. Nada más porque repitieron una oración, pero viven como siempre. No cambiaron nada. ¿De qué se arrepintieron? Viven igual que siempre. Por eso, ¿verdad? Ya en todos los lugares hay iglesias. Y a veces llegan personas y vamos, sí, hermanos. Y yo me detengo mucho porque yo no sé si son hermanos o qué les dijeron. ¿Cómo les enseñaron? De ahí la importancia de escuchar el verdadero evangelio. Porque muchos creen que son salvos, pero viven como siempre. Con la misma mente de antes, con sus mismas ideas. Hago caso omiso a la voluntad de Dios. Yo hago lo que quiero, lo que a mí se me ocurrió, lo que son mis ideas. Esto hago. Caso omiso a la voluntad de Dios. Que debes andar, vivir de acuerdo al llamado. ¿Nombre cuál? Las mismas actitudes. La misma falta de perdón. Los mismos rencores. Vengativos. Que debes de vivir de acuerdo al llamado. No, pues yo nada más, ¿verdad? De boca, ahora agregué unas palabras cristianas. Pero es la misma boca. Las mismas palabras, la misma ropa del mundo. No hay ningún cambio. Muchas personas están siguiendo las modas del mundo, no importando que promuevan la lascivia. No importa, ¿verdad? Que promueva la lascivia. Seguimos las modas del mundo. La misma música. Y lamentable, hermanos, que nuestro país, ¿sabe qué escuché? Que nuestro país somos el número 1 de gente que escucha a un cantante famoso. No sé si lo ha escuchado, Bad Bunny. Que habla como si estuviera bostezando. Famoso, no se pierde nada. Y uno dice, por eso nuestra cultura está así. Por eso México está así. Número 1. Y cristianos todavía. Terrible. Así que todo sigue igual. Solo repitieron una oración. Y viene la pregunta, ¿de qué se arrepintió?
De nada. Por eso no vive de acuerdo al llamado, porque nunca se arrepintió, porque cree un evangelio que no es el evangelio verdadero. Le predicaron un evangelio incorrecto. Y el apóstol Pablo dice, les ruego que vivan de acuerdo al llamado. Y el que realmente aceptó el evangelio, se arrepintió y creyó con todo su corazón que la justicia viene por creer que Jesús pagó por sus pecados, esa persona puede atender y decir, yo voy a vivir de acuerdo a mi llamado. Ese sí lo puede hacer. Puede vivir como Dios espera que lo hagan. ¿Y por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo tiene que rogar que vivamos de acuerdo a ese llamado. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne se revela. Nuestra carne se revela. Queremos hacer, vivir lo que nosotros hagamos, como nosotros queremos. Decidimos y hacemos como mejor nos parece, no según la sabiduría de Dios. Tiene que rogarnos, hermanos, terriblemente, porque no nos gusta darle cuentas a nadie. Le va a tener que dar cuentas a Dios. Y los ateos, hermanos, no les gusta creer en Dios, porque saben que tienen que rendirle cuentas a Dios. Muchos de ellos, porque le tengo que dar cuentas a Dios. Así que ellos pueden tener una doble moral. Por eso el apóstol Pablo debe rogarnos. Es el ruego del apóstol Pablo, vivan de acuerdo al llamado. Pero en segundo lugar, ahí mismo, hermanos, yo pues, preso en el Señor, ahí está el ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero en segundo lugar, nos habla de las características de ese ruego para vivir de acuerdo al llamado. ¿Cuáles son esas características, hermanos? ¿Ya las notó? Humildes. Que practiquemos la mansedumbre. Y número 3, que seamos pacientes. ¿Cómo puedes vivir de acuerdo al llamado? Ahí está. Humildes. Y no nos referimos a la humildad de la pobreza y que hay que mirar para abajo y pobrecito de mí. No, hermanos. Humildad de actitud, de no creerse más que otros, de saberse siervo de Dios. La humildad, dice el diccionario bíblico, es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, a la afectación u orgullo. Es contrario al orgullo, al yo, al ego. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. Yo dependo de Dios. Y no busca el dominio de sus semejantes. Hay gente que busca el dominio, ¿verdad? ¿Quién está arriba? Como dicen, ¿verdad? Tener el pie en el cuello de los demás. Les gusta ser el mandamás. Hay gente así. Pero el humilde no tiene esa actitud, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Los aprecia, los valora. Cuando hay humildad, hay armonía. Cuando empiezan los egos, empiezan los problemas. Ay, ¿por qué me dijo así? Ay, ¿me vas a dar órdenes? Pues tú quién eres. Cuando hay humildad, hay armonía, hay buen grupo. Hay buen grupo, hermanos. Como iglesia debemos ser humildes. Y mira, no es el caso aquí, pero hay iglesias donde tienen sus grupitos, los que son de un alto nivel económico y los que no tanto. Y van teniendo ahí sus grupitos, se van relacionando y juntando. Yo me junto con este y con aquel. Y la iglesia primitiva no era así. Y es más, dice, nadie decía ser de sí mismo lo que tenía, sino que todos repartían. Y no había nadie que necesitara, porque se ayudaban. Se ayudaban. Pero hoy en día en las iglesias es más presunción. Y repito, no es el caso, gracias a Dios aquí. Pero hay gente en las iglesias que se presumen a ver quién trae mejor coche. A ver quién trae mejor su casa. A ver quién trae mejor ropa. Y entre las hermanas, ¿verdad? Se andan viendo. Ay, las mismas chanclas de la otra semana.
Y ay, déjame llevar mi bolso nuevo. ¿Eso qué, hermanos? A eso se ha caído. Porque no hay humildad. Y no estamos diciendo, ¿verdad?, que no puedas tener cosas. Claro que las puedes tener. El problema es la actitud. Si Dios te bendice, ¿verdad?, que puedes tener lo que tengas, ¡qué bueno! Pero el problema es la actitud de decir yo soy, yo tengo, y el otro no tiene, pobrecillo, mira. A mí Dios me bendice porque yo sí hago esto y aquello, y gloria a Dios. La actitud, hermanos, necesitamos ser humildes. Vive de acuerdo al llamado. ¿Cómo? Con humildad. Y esto es terrible, pero aún entre los siervos de Dios, según donde estudiaste, no estudiaste, eres laico, híjole. ¿Qué has logrado? Y a veces se miran hacia abajo y uno dice, no, este hermano sí invita a este pastor, es tremendo, y etcétera, etcétera. Y no, que el pastor es más tremendo, ¿no? Y el otro, no, ese no lo invites. Ese ni siquiera estudió. Y no hay humildad ni entre los siervos de Dios. Según hayas logrado, hayas hecho, hayas estudiado, eres más o menos. Se necesita humildad para darse la mano, para ayudarnos, para avanzar, para estar de acuerdo. Hay quienes, hermanos, terrible, hasta el saludo. ¿Ha fijado gente que le hace así nomás? Que agarra así como que ni quieren agarrar. Saludan y así con las puntitas. No se va a ensuciar o no sé, como que hay. Hermano, la actitud. Y usted dirá, son detallitos, pero en esos detallitos se nota la actitud desde dentro, que sobresale hasta en los pequeños detallitos. Pero hay quienes prefieren estar por encima de otros. Se necesita humildad para vivir de acuerdo al llamado. ¿Y cómo es ese llamado? Vivir como Jesús. Se necesita humildad para vivir como Jesús. Jesucristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no dijo, aprendan de mí, que soy sabio, que sé cómo responder a los fariseos. Aprendan de mí. No. Él dijo, aprendan de mí, ¿qué cosas? La mansedumbre y la humildad. La humildad. Si hermanos, mire, toda la congregación, todas las iglesias fueran humildes, la iglesia sería otra cosa. A empezar por allí. Las familias de nuestras casas serían otra cosa. Pero a veces los hermanos están peleados, ¿verdad?, por egos también y muchas cosas. Se necesita humildad. El que no es humilde, hermanos, siente que todo lo merece. Pero el humilde apoya, trabaja y no se fija si el otro hace, si no hace, si etcétera, etcétera. Simplemente hace su parte, que es, vive de acuerdo al llamado. Humildemente. Además de la humildad, ¿qué más dice, hermanos, ahí? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad. ¿Y qué más? Mansedumbre. El segundo, mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es aquella serenidad de espíritu pacífica, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, por motivo que sea de las faltas o el enojo de los demás. A veces nos falta mansedumbre, hermanos. Somos de, como dicen por ahí, vale, mecha corta. Rapidito, ¡pum! ¡Ah! Como las caricaturas, ¿verdad? Que luego ven los niños, ¡guau! Y se encienden en cólera, ¿verdad? Se enojaron. Les falta mansedumbre. ¿Sí? Hay gente que no tiene mansedumbre, hermanos. Al contrario, tienen un muy mal carácter que ni siquiera le dan ganas de acercarse. Hay gente va tan con una actitud tan molesta ante la vida, enojada, no para nada tranquilo. Le vas a dar una noticia y sabes que se va a enojar. O sea, cualquier cosa y está mal. Y dice, mejor ni me le acerco a ese. No me le acerco a esa. Pero una persona que es tranquilo, con mansedumbre. Mira, tú le das una mala noticia y tú estás más apurado. Y alguien que tiene mansedumbre hasta te contagia de paz. ¿No han conocido gente así, hermano?
que usted estaba todo alterado y no, mire, es que no se cae, que por aquí, por allá, y empieza a hablar la otra persona con mansedumbre y no sigue en el mismo nivel las revoluciones acá, está tranquilo y hasta usted misma se empieza a calmar. No se dio cuenta cómo, ya se va calmando por la mansedumbre. Se necesita mansedumbre, pero hoy la gente está muy alterada. Todos están alterados. Cualquier situación, ya me enojé. En el tráfico, en el trabajo, en la casa, en todos lados. Muy alterados todos. No hay tranquilidad. Procuremos la mansedumbre, comenzando desde la casa. Desde la casa. Porque mire, muchas veces por cosas tan sencillitas se andan peleando. Se andan peleando por cosas tan sencillas. Hermano, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre es un fruto del Espíritu. El apóstol Pablo ruega que procuremos la mansedumbre, que no nos dejemos llevar por el enojo. ¿A cuántos de nosotros nos faltará la mansedumbre, hermano? No, levante la mano. ¿Ah? Yo creo que a lo mejor a todos, no sé, hermano. Pero es fruto del Espíritu. Pero sí se puede. El apóstol Pablo por eso dice, les ruego, practiquen la mansedumbre, les ruego. ¿Por qué? Porque deben vivir de acuerdo al llamado. Es que yo no puedo, porque esta persona, no, me molesta su presencia. Y me enojo porque dice no sé qué. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Te ruego que andes con mansedumbre para que puedas vivir de acuerdo a tu llamado. ¿Qué más dice, hermanos? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo es digno? Con humildad, con mansedumbre y en tercer lugar, ¿con qué, hermanos? Con paciencia. Pero nota que dice después de paciencia. Soportándoos, bueno, antes dice soportándoos. O sea, no dice humildad, mansedumbre y paciencia. Dice en intermedio. O sea, dice, antes de decir paciencia, dice, soportándoos. Porque tú puedes tener paciencia para esperar una fecha, para esperar una persona, etc. Pero cuando dice, soportándoos, ya está hablando claramente. Hay que aguantarnos. Con paciencia. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Híjole, hermanos, está difícil de pronto, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí les cuesta de pronto o no? Uy, tengo que soportar con paciencia a fulano, fulana de tal. Ay, es un ruego. El apóstol Pablo nos está rogando. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos vivir de acuerdo al llamado. Y vivir de acuerdo al llamado es soportarnos con paciencia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahí dice, soportarnos con paciencia los unos a los otros, por si acaso había duda. ¿De qué manera? En amor. En amor. Dijo el Señor, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Dices que amas a Dios que no has visto, y a tu hermano que ves, lo odias. ¿Cómo? Lo aborreces, te cae mal, no lo soportas. En esto conocerán que verdaderamente son mis discípulos, si se amáis los unos a los otros. Para poder soportar con paciencia hay que amarlos. Y ahí es donde viene el reto, amarlos. Pero hermano, no te está hablando de que ames a tus enemigos. Aquí, aunque Jesús dice hay que amar a tus enemigos, pero aquí está diciendo ama. ¿A quiénes? A tus hermanos, los que te rodean, en tu casa, en la iglesia. Ámalos, sopórtalos con paciencia, porque le está hablando a la iglesia. Anden con humildad entre ustedes.
anden con mansedumbre entre ustedes, sopórtense con paciencia entre ustedes. Entonces no debería ser tan difícil que amemos a nuestros hermanos, pero de pronto lo es. ¿Dónde está el problema? ¿En el otro o en el corazón de uno? Jesús amó sin importar tus debilidades ni las mías. Amó y se entregó. Y necesitamos aprender de Jesús eso y vivir como Él vivió. Amar, y Él estando a punto de morir, se burlaban de Él, le decían de cosas, lo golpeaban, y Él todavía dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa clase de amor está difícil, pero no está pidiendo eso, está pidiendo a los hermanos. En tu casa, en tu iglesia. Y cuando hacemos estas tres cosas, hermanos, mire, otro nivel sucede. Avanzamos. Y por eso el apóstol Pablo dice: se los ruego, se los ruego. Así que hay que soportarnos con paciencia. Se puede escoger. Oiga, ¿puedo escoger a quién? No. No puedes escoger. Con este soy paciente, con este no. No puedes escoger. Ámalo. Ay, no puedo. Te ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y esa es la respuesta. Tienes grandes promesas. Tienes grandes bendiciones. Tienes una vida eterna por delante. Y tienes que reflejar el carácter de Cristo. No es que, es que te voy a pedir para que valga todo lo que vas a hacer allá. Tienes que llevar tu cruz y soportar. No. Tienes que reflejar el carácter de Cristo. No hay iglesias perfectas. No hay familias perfectas. Por eso el apóstol Pablo dice: les ruego que vivan de acuerdo al llamado y que con paciencia se soporten unos a otros. Se los ruego porque sé que no son perfectos, pero ámense. En tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, verso 3, nos habla de el propósito del ruego. El propósito del ruego. Número 3, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El propósito del ruego es que estemos, ¿cómo? Unidos. Si no hay humildad, no va a haber unidad. Si no hay mansedumbre, nos estamos peleando. No va a haber unidad. Si no hay paciencia, no va a haber unidad. El propósito del ruego es para estar unidos, porque el Señor quiere que estemos unidos. Un cuerpo está unido, hermanos. No anda el pie por allá en el baño, en el cuarto, no, está unido. Unidos. Unidos somos fuertes como iglesia. Una iglesia dividida, hermanos, va a fracasar. El Señor no quiere que cada uno ande por su lado. ¿Por qué? Cuando estamos cada uno por nuestro lado apartados, ¿qué dice la palabra? Aguas, velad, rogad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién se devora el león de una manada? Al que se aparta, al que se rezaga, al que no está en el grupo, a ese le echa ojo y es más fácil que se lo coma. Y así pasa con las personas que se alejan del grupo, se alejan de la iglesia, se apartan, andan por su lado, están expuestas al enemigo. Unidos es la manera de demostrar que somos hijos de Dios. Juan 17:20, hermanos, vamos para allá, por favor.
Juan 17:20. ¿Están allí? Dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, cuando ven una iglesia dividida, una familia dividida, todos peleándose, no se aguantan, se la pasan gritando, se la pasan peleados, ¿qué va a decir? Ah, y son cristianos. ¿De qué me están hablando? Yo vivo mejor que ellos. Unidos para que el mundo crea. Busquemos la unidad de nuestra familia. Busquemos la unidad de nuestra iglesia. Una familia, una iglesia unida no es aquella que no tiene problemas. Claro que va a haber problemas, pero es unida aquella que sabe que a pesar de los desacuerdos, de las diferencias, de todas maneras se apoya. De todas maneras siguen adelante. De todas maneras se aman, se ayudan. Porque se tienen paciencia, porque practican la mansedumbre, porque son humildes, porque es más importante la unidad y el vivir de acuerdo al llamado que su orgullo, su enojo u otras cosas. No, es más importante vivir de acuerdo al llamado. Es más importante que Cristo sea glorificado a que yo gano en todo y se hace lo que yo digo. Es más importante la unidad y vivir de acuerdo al llamado. Así que terminamos, hermanos. El apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, nos dice: yo estoy preso en el Señor y yo les ruego que vivan de acuerdo al llamado. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó Dios. Para eso nos llamó, a fin de guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo lo vamos a lograr? En nuestro día a día, siendo humildes, practicando la mansedumbre. No cualquier cosa que estamos en desacuerdo. No, pues yo ya tomo otro camino. No, mansedumbre. Y 3, siendo pacientes unos con otros. ¿Cómo puedo ser paciente con mi hermano o con mi hermana? ¿Cómo? Recordando que somos una obra de Dios que está en proceso, que todavía no acaba, que somos imperfectos y que te vas a equivocar tú, que me voy a equivocar yo, etcétera, etcétera. Pero hay que decir, bueno, se equivocó mi hermano, mi hermana, voy a tener paciencia y lo voy a escuchar, se va a disculpar, le voy a hacer ver qué me hizo sentir, etcétera, etcétera. Hablamos sin pelear y entonces, listo. No somos obras perfectas, estamos en proceso. Y podemos tenernos entonces paciencia. Así que tengamos paciencia, hermanos. Seamos humildes, seamos mansos y vivamos así unidos, de acuerdo a nuestro llamado. Termino. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la voluntad del Señor. No es la voluntad del pastor. No, porque a mí se me ocurrió. Y yo quiero que tú actúes así y tú vivas así y tú hagas esto. No. Lea usted la Biblia, ore a Dios y dése cuenta, está claro ahí, te está rogando, vive de acuerdo al llamado. Sé humilde, sé manso, sé paciente con los otros, aguántalos en amor, ámalos. Esa es la voluntad de Dios. Así de sencillo, hermanos. No es mi voluntad, no es tu voluntad. Así que, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer caso a ese ruego? Ese ruego sigue vivo al día de hoy. Le escribió a los Efesios, pero ese ruego sigue vivo y sigue para ti, sigue para mí, desde tu casa, desde tu iglesia. ¿Qué vamos a hacer?
Hace rato decían, es una lucha. Claro que sí, es una lucha con nuestro mismo temperamento, con nuestros mismos impulsos, nuestros egos, etcétera, etcétera. Y luego viene todo el enemigo, y luego vienen pruebas, y luego viene otra persona, y aquí, y allá, y sucede todo eso. Y decimos, quiero renunciar, pero no. Dice el apóstol Pablo, a pesar de todo eso, vive de acuerdo al llamado. Así que, hermanos, vivamos de acuerdo al llamado, porque esa es la voluntad del Señor. Dios les bendiga, hermanos.